Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Francisco Prat y su fabulosa colección de arte. Francisco Prat es una leyenda en Santiago de Cuba. Su labor como profesor fundador de los estudios de Historia del Arte constituye un episodio relevante en la historia de la universidad. Pero cuando se habla de Prat en nuestra ciudad, siempre se piensa en el infatigable restaurador del Morro, la casa natal del poeta José María Heredia o el Museo de Ambiente Histórico, donde él afirmó que siempre había vivido Diego Velázquez en los albores del siglo XVI. Mucho menos conocido que su labor docente o como restaurador es su legado como coleccionista de arte. Sus alumnos siempre recuerdan que Prat solía llevarlos a su casita en el Caney para mostrarles su increíble colección de piezas de arte de un valor incalculable. Esta colección que Prat fue formando a lo largo de su larga vida tenía para él una clara función docente. Por eso, al final de sus días, la donó a la Universidad de Oriente y con la creación del Centro Cultural Francisco Prat, perteneciente al conservador de la ciudad, esta colección ha podido ser apreciada por miles de visitantes. Francisco Prat es una de las figuras más relevantes de la historia de la cultura santiaguera contemporánea. Sería imposible hablar de Santiago de Cuba en nuestra época sin mencionar su extraordinaria obra. El doctor Francisco Conrado Prat Puig nace en Barcelona el 11 de noviembre de 1906. Se graduó en la Universidad de Barcelona de abogado y de filosofía y letras, pero siempre tuvo una cierta inclinación por los aspectos arqueológicos, por los aspectos de las ciencias del arte. Y esto le viene de su padre, quien lo incentivaba a el estudio de las artes y estaba interesado en crear un museo arqueológico. Obtiene el premio Martorell en el 1933 por el descubrimiento de un acueducto romano en Pineda. Cuando estalla la Guerra Civil Española, se alista, es hecho prisionero, enviado a un campo de refugiados en Francia y en su afán de seguir encontrando piezas arqueológicas, arte, todo lo que lo imbuía en ese amor por el arte universal, logra emigrar a las Américas y llega a Cuba en el 1940, adopta la ciudadanía cubana, se establece en Cuba hasta su muerte el 28 de mayo de 1997. Durante toda su vida se dedicó a la colección de arte, fue un crítico de las artes en sentido general. En 1947 publicó su obra cumbre, El Prebarroco, que son postulados de lo que es la arquitectura colonial cubana, muy parecida a la arquitectura morisca de su ciudad natal. Fue fundador de la Universidad de Oriente. Durante toda su vida se dedicó a la restauración de inmuebles, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba tenemos, gracias a él, la casa más antigua del país y ya se dice que de América Latina. Es el Museo de Ambiente Histórico o como se conoce, la casa de Diego Velázquez, el antiguo ayuntamiento que es el Palacio de Gobierno Municipal de Santiago de Cuba, por el que obtuvo un premio con su proyecto de restauración, y esta restauración la realizó a lo largo y ancho de la isla, comenzando en la iglesia de Santa María del Rosario, pasando por casi todas las provincias del país y hasta el fuerte de Matachín en Baracoa. Por esta labor como pedagogo, como arqueólogo, como restaurador,
como crítico de arte, obtiene importantes condecoraciones que se le otorgaron precisamente por la labor desplegada en el campo de la cultura. Además de estas podemos mencionar dos de ellas, de las más importantes: la Cruz de San Jorge, que es una orden de caballería, y la Orden Isabel la Católica. Uno de los sueños del doctor Francisco Prat Puy comenzó con la idea de crear un museo universitario que sirviera didácticamente para las carreras de arte, especialmente la licenciatura de Historia del Arte en la Universidad de Oriente. Por esto se dedicó o se dio a la tarea de donar su colección, reunida con mucho esfuerzo durante toda su vida, a la Casa de Altos Estudios de la Universidad de Oriente, de la cual fue fundador. El viajero que aborda Santiago de Cuba por primera vez le sorprende una rara sensación de extrañeza que le dificulta la fácil comprensión de su singular aspecto. Al mismo tiempo que la ciudad se encastillaba con sus balconajes al borde de sus terrazas, en las breves planicies de los rellanos que se extendían en sus escalones, se organizaba la retícula de sus calles en forma de tablero de ajedrez. Orientados según los puntos cardinales, dibujaban en su convergencia central la Plaza de Armas, hoy rodeada de edificios señeros como el Cabildo, la Catedral y la Casa Museo del Adelantado. Adi Joteros es una de las principales estudiosas de la obra de Francisco Prat. Hoy, gracias a ella y a la magia de la televisión, podrán ustedes apreciar su colección de arte. Luego de la muerte y de creado el 1 de agosto del 2003 el Centro Cultural Francisco Prat Puy, se deposita esta importante colección de arte que, a pesar de constar de 478 piezas, no estaba en su total condición de ser exhibida. Pero se trató de mantener la misma idea museológica que tenía el doctor Prat para su anhelado museo universitario. Para su mejor estudio y comprensión se divide por secciones y podemos apreciar la colección en la sección de arte más antiguo, una sección muy amplia de las artes decorativas y una pinacoteca muy rica. Esta pinacoteca tiene cuadros o pinturas de diferentes épocas. Se resume el arte europeo y algunos exponentes de Cuba. Es una pinacoteca que trata varios temas, los temas religiosos, los temas mitológicos, diversos autores. Están también los retratos. Además, están los hallazgos arqueológicos realizados por Prat con la restauración del ayuntamiento. Es un conjunto cerámico de principios del siglo XVI español, que está compuesto por escudillas, morteros, cazuelas, las nombradas por Prat piezas de jarrero, que fueron, además de coleccionadas por Prat, restauradas, porque no estaban, como ya les expliqué, en condiciones de ser exhibidas. Tenemos en la parte de las artes más antiguas piezas tan importantes como una escritura cuneiforme. Es una de las escrituras más antiguas que se conoce, de Sumeria. Este tipo de escritura era realizada en arcilla. Esta trata de una compraventas de caballo. Es un fragmento porque este tipo de escritura se comenzaba según el tamaño de la pieza y se mantenía la serie hasta el final de lo que se quería comunicar. Dentro de ella también aparecía el número de la serie y el autor de la persona que escribía. Esta colección también posee algunos elementos de numismática que no se han estudiado todavía, no están en exhibición, pero que se consideran muy importantes porque fueron hallazgos arqueológicos, además de Prat,
en diferentes lugares del mundo, pero además conserva 2 medallas que rescató del patio de su casa donde se asentó en El Caney. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la obra de Francisco Prat es de un valor incalculable. No podríamos acercarnos a Santiago de Cuba sin conocer el legado de este hombre fantástico.